Acá me encuentran cosechando los frutos del tala, los cuales se van a convertir en una deliciosa prueba de sabor. Bueno, acá ya tenemos los frutos del tala. Primero les voy a contar de qué se trata y luego sí a la esperada prueba de sabor. El tala es un árbol nativo que se encuentra desde América del Norte hasta el centro sur de América del Sur. Es una especie de porte mediano que puede llegar a crecer entre 4 y 12 metros de alto. Es una especie que se comporta como árbol en zonas bien iluminadas y con buena disponibilidad de agua, o como arbusto a la sombra o con poca disponibilidad de agua. El tala es apreciado por su madera dura y pesada, que produce excelente leña y se utiliza para artículos duraderos y de pequeño tamaño, como cabos de herramientas. La mejor forma de cercar un campo es el tala, porque tiene muchas espinas, no lo atacan los insectos y crece de forma silvestre en todo el territorio. En el tala anidan pájaros como la calandria, el hornero, la cotorra común, el espinero pecho manchado y el zorzal colorado. Se suele ver talas al costado de alambrados, donde sus semillas son eliminadas por los pájaros que han comido sus frutos. Sus hojas sirven de alimento a las orugas de las mariposas zafiro, zafiro del talar, picuda, bellísima común y frotadora oscura común. En medicina popular se utilizan las hojas, ramitas tiernas y la corteza. Se utiliza como pectoral y digestivo. Su raíz se utiliza con fines tintorios. El fruto es comestible y es consumido por el ser humano, venados, aves y zorros. El tala se puede multiplicar a partir de semillas o también por esquejes. El fruto es pequeño, pero es una delicia total. Dentro, este fruto contiene una semilla, la cual también es comestible. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el tala para compartir con ustedes su sabor. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto. En este caso se trata de un fruto nativo que se llama tala. Miren lo que es esto. Es una delicia total. Pequeñito, me encantaría que este fruto fuera más grande, pero así es la naturaleza. Nos regala este fruto que es muy rico. Por suerte, la semilla que está en el interior es comestible y además es masticable. Se puede masticar y otorga beneficios para la salud, me han contado. Bueno, voy a pasar a probar este fruto y les voy a contar porque esto es una delicia total. Lo ideal para comer el tala es agarrar varios, miren. Agarrar varios, meterlos todos en la boca y disfrutar de este sabor maravilloso. Ahora paso a comerlo y les cuento. Mmm, mmm, no saben lo que es esto. Mmm, estoy disfrutando de esto porque es un placer total, único. Qué sabor original. No es igual a nada. Mmm. Podría comer toneladas de este fruto pequeño, que no me cansaría. Qué delicia, por favor, qué sabor. Es un fruto con algo de jugo, es algo jugoso la pulpa y un sabor. Ahora les voy a describir el sabor porque esto merece un párrafo aparte. Esta sin duda es una golosina que nos regala la naturaleza. Es increíble este fruto. De los frutos nativos que hay en mi zona, este sin duda es el más dulce. Increíble. Voy a comer un poquito más y ahí sí les hago la descripción del sabor, del tala. Mm. Esa pulpa jugosa que te regala ese dulzor increíble.
Ahí va la descripción del sabor. El tala sin duda es un fruto bien dulce, sin nada de acidez. No tiene nada de acidez. Es distinto a otros frutos que tenemos acá en la huerta. Bien dulce y sin nada de acidez. Y comparando con frutos más conocidos, como para que se den una idea del sabor que estuve probando recién, podría decir que es una mezcla entre melón y durazno. Tiene algo de melón, pero mucho más dulce, y algo de durazno. Es más tirando al melón que durazno, pero es un sabor único y original, ¿eh? Esto tiene sabor a tala. No es ni durazno ni melón. Estoy comparando con esos frutos como para que se den una idea más o menos a qué se asemeja. Mientras me comí otros frutos del tala, son una delicia. Tienen un sabor muy estable, pero para eso hay algo muy importante. A la hora de cosechar los frutos del tala, estos tienen que estar entre amarillo y naranja, pero más tirando a naranja. En ese punto los frutos son siempre dulces y siempre tienen un sabor muy estable. Es muy importante eso. Acabo de comer otros y todos tienen el mismo sabor, el mismo dulzor, son increíbles. Este fruto pequeño tiene un sabor muy estable, pero hay que acordarse el punto justo de maduración. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar un video con un paseo increíble, un paseo verde que hice, que es justamente donde cosecho los frutos que ahora estoy probando. No se pierdan ese paseo, se los recomiendo. Está este fruto y también muchas otras plantas comestibles. Bueno, luego de haber probado varios frutos del tala, se confirma algo que venía pensando desde hace un tiempo, sobre todo desde la primera vez que probé este pequeño fruto nativo, y que es que este fruto nativo tiene potencial para hacer algún tipo de preparados, así que seguramente me van a ver en el canal haciendo alguna receta o varias con el fruto del tala. Ahora lo que debo hacer es ir a cosechar muchos frutos del tala. Con paciencia se pueden hacer grandes cosas. Este es un fruto pequeño, pero con paciencia se pueden juntar varios. Y luego hacer una o más recetas. A través de las recetas se puede seguir difundiendo este frutal nativo. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí esta prueba de sabor, deliciosa, única y original, con los frutos del tala. Su nombre científico es Celtis tala y es un árbol nativo. Espero que les haya gustado mucho este video, tanto como a mí. Si les gustó, pónganle me gusta, aprieten la manito, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima con otra receta, otra prueba de sabor, lo que sea. Nos vemos. Chau.